Hola, contestamos Historia 6. Te invito a que veas todo el video. Recuerda que en MEX Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para sexto tenemos Matemáticas, Español, Historia y Naturales. Visita su página oficial mexprimaria.com para que los encuentres. En la página número 87 de tu libro tenemos que entre los siglos 7 y 9, otros grupos invasores provenientes del norte y el este de Europa emprendieron nuevas incursiones para saquear pueblos y ciudades donde capturaban esclavos. Por ejemplo, los magiares se establecieron en lo que hoy es Hungría y los búlgaros en la actual Bulgaria. Por su parte, los vikingos, que procedían de Escandinavia gracias a que eran excelentes navegantes y constructores de barco, pudieron desplazarse a lugares muy distantes y atacar a los pueblos establecidos allí. Como los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia, finalmente los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia, Italia y Normandía, Francia. Entonces pasamos al siguiente tema, la vida en Europa durante la Edad Media. Resulta que el feudalismo, señores, vasallos y la monarquía feudal sería el subtema. Vamos a ver entonces qué es este del feudalismo. Este tipo de vida que es el feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII, en la región que hoy ocupa Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Ahí fue donde surgió o se dio muchísimo esto del feudalismo. Entonces, la sociedad se regía por contratos que fijaban la relación entre el señor feudal y sus siervos. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que el siervo estaba obligado a obedecerlo, a servirlo y pagar con sus cosechas. Un ejemplo de este tipo de contratos es el siguiente. Entonces, vamos a suponer que este es el señor feudal. El señor feudal es aquel que tenía tierras y las protegía, y también protegía a este señor que era su siervo, pero este debía de servirle a él. Y esto se daba por medio de contratos. Vamos a ver este contrato. Al ilustre señor tal, yo tal, siendo cosa de todos conocidos que no tengo nada de qué alimentarme y vestirme, solicito su piedad para entregarme a usted y así poderme ayudar y sostenerme con lo que respecta a mi alimentación y al vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva, deberé servirle y respetarle. Mientras viva, no tendré derechos a liberarme de usted, sino que, por el contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Miguel Artola Gallego. Entonces, si te das cuenta, este era una especie de contrato que hacía la gente para que tuvieran pues un lugar donde vivir, un lugar que sembrar, pero todas esas tierras eran dueños ¿de quién? Del señor feudal, y debían de servirle a ese señor. Era una especie de esclavismo y se daba por medio de contratos. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video de este canal, puedes visitar mexprimaria.com y estando en la página seleccionarías el botón de lista de videos, te aparece esta pantalla, el grado que estés cursando, ejemplo sexto. Para sexto tenemos materias ya contestadas, matemáticas, español, historia, naturales. Selecciona la que tú desees, ejemplo, matemáticas. Busco esa página que me dejaron de tarea, selecciono el video que yo necesito y listo, me pongo a hacer mis actividades, a estudiar o repasar con la ayuda de MEX Primaria. El poder y la riqueza de las personas dependían de la cantidad de tierras bajo su dominio. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. Los vasallos retribuían al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de ¿quién?
de los nobles y a cambio recibían protección de los ataques y los robos. Una vez que eran levantadas la cosecha, la mayor parte se lo entregaban ¿a quién? Al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. Es decir, que prácticamente estos campesinos se quedaban con nada, porque todo se lo daban al señor feudal y a la iglesia. El resto que se quedaban ellos lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. En el feudalismo, la población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. Antes de ver las jerarquías en las que estaban divididos en esa época, vamos a ver el concepto de vasallo. Vasallo es aquella persona que reconoce a otra como superior o depende de ella. En la Edad Media, el vasallo debía servir y encomendarse a la protección de su señor feudal, es decir, era una especie de esclavo, pues esclavo moderno para esa época. Vamos a ver lo que es el diezmo. Diezmo es ese impuesto que los fieles entregan a la iglesia. Originalmente correspondía a 10% de la cosecha obtenida, lo cual se deriva a este nombre. Es decir, del total que ellos cosechaban, le daban el 10% a la iglesia. Entonces vamos a analizar las jerarquías que en ese entonces se tenían. Tenemos como el número 1 y el que está hasta arriba de la cabeza, el monarca o el rey. Era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dineros de sus feudos. Disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempo de guerra. Y al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono. El siguiente que se erguía después del monarca era el señor feudal. Los señores feudales poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban, tenemos el rey, sigue el señor feudal, gozaban estos señores de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos tributos. Seguido entonces de los clérigos. Eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había de alto clero, es decir, había cleros muy fifís, muy machuchones, y había otros cleros no tan bien beneficiados, como se le llamaba los cleros de bajo, los del bajo clero. Es decir, eran los sacerdotes, los monjes y las monjas. El que le sigue entonces, después de los clérigos, sería los caballeros. Debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a estos guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo solo tenían acceso a esos grupos quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo debido a que si no eras hijo o de sangre directa del caballero, no podrías serlo. Entonces esto se fue disminuyendo, estos caballeros. Y por último tenemos a los campesinos y siervos. Constituían el sector más numeroso de la población. Se ocupaban de labores del campo y de sus viviendas. Eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida. Entonces aquí tenemos a los campesinos. Vamos a ver esta actividad. Te dice que leas nuevamente el ejemplo del contrato entre el señor feudal, que previamente ya lo leímos, y contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Entonces, si tú crees que sea necesario, lee otra vez ese contrato. Yo voy a responder. La primera pregunta que te hace tu libro es: ¿qué solicitaba el campesino al señor feudal? Solicitaba alimentación, vestido y le puedes tú añadir protección. ¿Qué debía dar a cambio el campesino al señor feudal? Debía servirlo, debía respetarlo y permanecer con él. ¿Por qué piensas que los campesinos aceptaban este trato? Porque los señores feudales les brindaban ¿qué? Pues cierta estabilidad. Les daban protección.
alimento y vestido. Que era muy complicado de conseguir, de obtener todo esto de manera individual. Entre los campesinos, por eso, pues los campesinos mejor preferían trabajarle al señor feudal. Número 2. Escribe un párrafo de 5 líneas en el que describas cómo te imaginas que era la vida cotidiana de los campesinos en los feudos. Así es que yo me imagino que diariamente estos campesinos se despertaban muy temprano, se reportaban a sus capataces y si la orden era ir a los sembradíos, tomaban sus herramientas y empezaban a sembrar, a regar, a cosechar y preparar la tierra para sembrar tierras más tardes. Llegada la noche, se iban a su habitación, a su casita, para descansar, para el día siguiente volver a repetir otra vez todo. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes de acuerdo a tu análisis, lo que tú hayas leído y hayas llegado a ciertas conclusiones. En la Edad Media, los hijos de los nobles viajaban a otros reinos para conquistar premios y beneficios, lo que consideraban necesarios para su educación. El mismo día que recibían el título de caballeros, partían en grupo, acompañados por un caballero de mayor experiencia encargado de aconsejarlos. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten. También te invito a que te suscribas al canal y si te sirvió el video, regálame ese like que tanto me sirve. Y dale click en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.